Lourdes Mendoza es periodista. Esta mañana platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Mi querida Lourdes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy feliz de estar contigo y con tu auditorio. Al contrario, es un placer nuevamente que me entrevistes. Gracias, Lourdes. Oye, pues vamos a poner contexto, y es que le gana una a la Fiscalía de la República, y se trata de Emilio Lozoya, el protagonista, el exdirector de Pemex, que libró la acusación y el pago de $3.4 millones de reparación del daño por el caso agronitrogenados, luego que un juez decidiera suspender el juicio. No obstante, el exfuncionario seguirá preso en el reclusorio norte porque tiene pendiente el proceso penal por los presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, por el que se le impuso prisión preventiva justificada. En la audiencia realizada ayer, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte consideró que el acuerdo de reparación celebrado entre el empresario Alonso Ancira y Pemex por un monto de $216 millones por la venta a sobreprecio de la planta agronitrogenados se hace extensivo a Lozoya Austin como imputado del mismo caso. Así lo explicó Miguel Ontiveros, el abogado defensor de Lozoya, quien adelantó que buscarán llegar a un acuerdo con las autoridades mexicanas ahora por el caso Odebrecht, con la finalidad de que su cliente salga de prisión. El juez de la causa señaló que con la garantía y con los pagos que ha realizado ya el señor coacusado, y por otro lado, además con una interpretación del Código Civil en el sentido de que se debe proceder a una reparación del daño integral, ese acuerdo reparatorio celebrado ante este órgano jurisdiccional en este mismo Centro de Justicia Federal cubría, por supuesto, el monto exigido originalmente y que nosotros siempre hemos sostenido que es el debido, de $3.4 millones. Ahora nuestro enfoque es el caso Odebrecht y vamos a reunirnos con las instituciones para los efectos de alcanzar ese convenio en el marco de un criterio de oportunidad y que, como debe ser justo, Emilio Lozoya salga en libertad y continúe colaborando con la Fiscalía. Lo que buscan es que quede en libertad Lozoya, según explica Miguel Ontiveros, su abogado defensor. Vale la pena precisar que aunque Lozoya logró vencer a la Fiscalía en este caso, podría reactivarse si Alonso Ancira no cubre este año el resto de los $216 millones que se comprometió a pagar, lo que provocaría que ambos vuelvan a la cárcel. Lourdes Mendoza, tú has dado puntual seguimiento a este asunto de Lozoya. Este es un nuevo capítulo de esta telenovela. ¿Cómo ves? Un nuevo capítulo, y lo que estás diciendo, esto de que Emilio Lozoya venció a la Fiscalía, déjame ponerle ya limón a la herida, ¿no? Y es, no sé si Emilio Lozoya venció a la Fiscalía o el juez se convirtió en el abogado de Emilio Lozoya. ¿Tanto así? No es el juez que le había tocado a Emilio Lozoya desde el inicio del caso. El juez anterior era un juez que se había puesto en su papel de juez, no en el papel de abogado. Y déjame, si te parece bien, el juez de hoy se llama Gerardo Alarcón, y el juez anterior era el juez Artemio Zúñiga. ¿Por qué quitan a Artemio Zúñiga? Porque, ¿te acuerdas tú? En esa audiencia donde supuestamente ya iba a pagar $10 millones en el 2022, si no mal recuerdo, que era Semana Santa, y que le dicen al señor presidente en una mañanera: señor presidente, ¿usted está de acuerdo que Emilio Lozoya salga pagando $10 millones? Dice el presidente: por supuesto que no. Y entonces en esa audiencia es que le avisan a Emilio Lozoya que siempre no va a salir, pero en esa audiencia la prensa dio puntual seguimiento, están viendo, estando ahí presentes, que Emilio Lozoya podía vapear, ¿te acuerdas? Y de ahí es que regañan al juez y lo cambian. Y entonces, ¿cómo llega este nuevo juez? Entonces déjame ponerte estos puntos. Emilio Lozoya recibe $3.4 millones de parte de Ancira. Todo lo que dice y el contexto de la Fiscalía es que Emilio Lozoya recibe este dinero de Alonso Ancira para que cuando llegue a ser parte del gabinete de Peña, pues le devuelva el favor, ¿no? Lo estaba sobornando.
Y entonces, ¿qué sucede? Pues que le devuelve el favor comprando la planta de agronitrogenados. Pero no nada más compra una planta de fertilizantes, sino compra una planta chatarra. Y lo que dice la Fiscalía y lo que se ha demostrado es que esa planta era una chatarra y que además se compró a sobreprecio. Entonces, esa es una de las carpetas de investigación que tiene Emilio Lozoya, y como bien lo estás comentando tú, pues ayer, ¿qué crees que sucedió? Porque fue una audiencia increíblemente corta de 2 horas, en donde pues el juez llega, se presentan todos los actores, no, los acusadores, los defendidos y demás, y en eso dicen, ¿llegaron a un acuerdo o no llegaron a un acuerdo? Y dicen, pues no hemos llegado a ningún acuerdo porque la Fiscalía ahora nos anda pidiendo 20 millones, ya no 30 millones de dólares. Y entonces dice el abogado, nosotros sí queremos llegar a un acuerdo, pero con los 10 iniciales, no con los montos como los suben y los bajan aleatoriamente. Y en el momento así como de telenovela, como bien lo dices tú, de viernes, ya sabes, de las 5 de la tarde, dice Emilio Lozoya, hace uso de la palabra y dice, ¿sabe qué, su señoría? A mí no me han respetado mis derechos humanos, no me respetan absolutamente nada, entonces yo me quiero ir a juicio. Y su abogado había dicho que no, entonces le dice el juez, no, a ver, espérese, usted dice que se quiere ir a juicio y el abogado dice que no, ¿por qué no? Platican, se ponen de acuerdo, hagamos un receso de 5 minutos. No hay receso de 5 minutos, pero no lo sacan de la sala, sino ahí se quedan. Esto te estoy hablando que empezó la audiencia a las 12:20, porque el retraso de 20 minutos fue porque había otra audiencia anterior que no había terminado, y esto te estoy hablando son 12:40, ¿no? Y ahí es donde dice Emilio Lozoya que no, que él sí quiere irse a juicio, pero lo que también llama la atención es la soberbia, la altivez de Emilio Lozoya, que como dice, ingenio y figura hasta la sepultura, porque imagínate nada más, que empieza diciendo Emilio Lozoya, bueno, pues sí ha habido las reuniones que dice mi abogado, pero que yo más bien, en lugar de que diga conversaciones, son extorsiones, porque me suben y me cambian las cifras del acuerdo reparatorio como si estuviéramos en un mercado tropical. Así pues vamos adelante. Entonces, pues ya, pues deciden que sí, la Fiscalía acusa. Esto ya te estoy hablando que son las 12:56 del día. La Fiscalía acusa a Emilio Lozoya, a su hermana Yancira, por haber realizado operaciones con dinero de procedencia ilícita a cambio de un favor, y que con ese dinero Emilio Lozoya compra su casa aquí en Bezares, no con los 3.4 millones que recibió. Entonces, lo que la Fiscalía lo acusa de hacer operaciones con dinero de recursos ilícitos, pero además lo acusa con 15 años de cárcel y que le decomisaran la casa. No, le pide 15 años de cárcel y que le decomisen la casa. Y entonces, pues, ¿qué crees? Que toca el turno de la defensa, y entonces la defensa, a nombre de Rojas Pruneda, uno de los abogados de Emilio Lozoya, empieza ya a hablar, a decir casi que su cliente es un niño héroe y no sé qué, y dice, y no se confundan, él, o sea, es decir, Emilio, con su dinero se podía comprar esa casa, no necesitaba de Ancira. Pero bueno, yo te digo, Emanuel, y le digo a todo tu auditorio, las pruebas ahí están, el dinero que salió de Altos Hornos de México para las cuentas de Tochos, que es una de las empresas de Emilio Lozoya, pues ahí están esas transferencias. Y no nada más eso, sino con ese dinero su hermana lo regresa a México para comprar la casa que estamos haciendo referencia de Bezares. Entonces, pues bueno, y entonces decían que lo que pasa es que la Fiscalía está inventando cosas, que fíjate que hay un efecto corruptor crónico en este proceso, y lo que más me impresionó es que repitió como 6 o 7 veces que desde las altas esferas de este país se han expuesto a su cliente, a quien no le han respetado ni su dignidad y mucho menos sus derechos humanos. O se estaba acusando evidentemente al gobierno de la 4T y a la Fiscalía, ¿no? Y dice, desde las más altas esferas, personajes, no lo están haciendo. Entonces, pues déjame yo poder interpretar, y lo estoy haciendo así, interpretando lo que dicen. Pues estaban hablando del fiscal y del presidente, o de quién es más.
Claro, totalmente, pues son los que han puesto el tema en la mesa. El presidente en infinidad de mañaneras ha tocado este asunto. Las 7 de la mañana, 56 minutos. Seguimos en esta plática con la periodista Lourdes Mendoza. Entonces, Lourdes, la sensación es que el Poder Judicial está hoy a favor de Emilio Lozoya. Pues mira, por lo menos este juez sí. Este juez es un hecho. A ver, este juez es la segunda vez que da sentencias rarísimas. La otra no fue una sentencia, pero en el caso de Odebrecht, cuando ya se van a la etapa intermedia, que es donde se presentan qué pruebas se van a admitir y qué pruebas no se van a admitir, sabes que no admitió las pruebas de las cuentas de Emilio Lozoya en Suiza, en Brasil y en Estados Unidos, invocando el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Pero pues es ridículo invocar la ley de, como estoy diciendo yo, de Instituciones de Crédito de México, si las cuentas no son mexicanas. Las cuentas de Emilio Lozoya que estaba presentando la Fiscalía están, repito, Suiza, Brasil y Estados Unidos. México pertenece al GAFI, que es este mecanismo internacional para evitar el lavado de dinero, y con lo cual no necesitan llevar, cuando tú le pides a otro gobierno que te manden estados de cuenta de un presunto delincuente, no necesitas un control judicial. Nada más haciendo uso de los tratados que tenemos por el GAFI, los tratados internacionales los puedes pedir así, y casualmente el juez dijo que no, que porque aquí en México, fíjate que la ley de instituciones de crédito de esto. Y lo que decía, mira, esto creo que nos va a dejar muy claro lo que sucedió ayer. Ayer decía Rojas Prunet, el abogado de Lozoya, palabras más, palabras menos, pero sí utilizó este ejemplo. Dijo, es como cuando robas un reloj. Si lo robaron entre 5 personas, no hay que regresar 5 relojes, nada más hay que regresar un reloj. Sí, eso lo entendemos, pues tontos no somos, ¿no? Pero aquí el caso es que ahora resulta que el empresario que vende es el que se hace cargo de todo. Al empresario que vendió y que no es funcionario público es el que va a pagar el monto de la reparación, es el que estuvo en la cárcel, es el que le quitan una empresa en Coatzacoalcos, y es el que le están forzando a vender AMSA. ¿Te acuerdas a Julio Villarreal que dicen que es el financiero de la 4T? Entonces no estamos entendiendo. Y el que compra la empresa, el que hace el daño al erario en el país es Emilio Lozoya. El funcionario es Emilio Lozoya, el director general de Petróleos Mexicanos, y ella no tiene ningún tipo de responsabilidad porque su compañero o el coautor de esto ya pagó. O sea, lo que nos están diciendo es que tú puedes hacer un fraude, tú puedes entrar a robar, al que agarre pues es el que va a tener que pagar todo y los demás ya están libres. Está raro, ¿no? Lourdes, ¿tú crees que hay todavía algo que hacer, alguna instancia, tienes conocimiento de ello, a la que pueda recurrir Fiscalía sobre esta decisión del juez? Yo creo que sí se van a inconformar seguramente sobre el tema. De hecho, la representante de Petróleos Mexicanos fue muy enfática en decirle al juez, oiga, por favor, revoque lo que acaba de decir, no es justo, porque lo que estaban diciendo es que el juez Artemio Zúñiga, el juez anterior, logró este acuerdo reparatorio con Ancira. Entonces lo que dicen Fiscalía, WIF y Pemex es, a ver, si el juez Artemio Zúñiga quería que también Lozoya estuviera en esto, ¿por qué no lo mandó llamar si eran los mismos tiempos? Emilio Lozoya también estaba ya preso y demás, ¿no? Ya estaba. Entonces ya, ¿por qué no lo mandaron llamar? Porque no, este acuerdo nada más era para Alonso Ancira, no tenía que ver con el proceso de Emilio Lozoya. Y ahí es donde el juez dice, evidentemente, pues no, sí tiene que ver, y San se acabó. Pero además le dice la de Pemex, pues entonces yo le voy a pedir a usted, su señoría, o que me pague, o que me garantice, ¿no?, la reparación del daño de Lozoya. Entonces sí se puso muy fuerte. Yo supongo que sí van a hacer algo, ¿no? Se van a inconformar. Pero además hay que recordar, por el caso de agronitrogenados, él no tenía la prisión preventiva. Él tiene la prisión preventiva por la foto que yo le tomo en el FUNAN, en donde dice,
otro juez, bueno, pues sí, evidentemente, dice Fiscalía, Pemex y WIF, le queremos cambiar la medida cautelar de brazalete a prisión preventiva porque creemos que sí se nos puede volver a escapar y porque ya se había escapado, ¿no? Entonces, por Odebrecht es por el que tiene ¿cómo se llama? La prisión preventiva. Por Odebrecht es también ciertísimo que tiene 10 millones de dólares en su cuenta. Y hoy lo que nos están mandando decir desde el Poder Judicial es cómo tú recibes un cochupo, regresas ese cochupo y se olvida todo el demás daño que hiciste. Creo que no está bien fundado la manera en cómo el juez del día de ayer actuó, sin lugar a dudas. ¿Y qué tal? Que ahora sí lloran y dicen que su cliente que es bien inocente y que no, y que la 4T, porque así nos los dieron a entender, es quien está haciendo aquí un mito político. No es cierto. Emilio Lozoya tiene el dinero en sus cuentas. Emilio Lozoya es además un delincuente confeso. Si no fueras delincuente confeso no hubieras podido levantar la mano para poder accesar o pedir al gobierno un criterio de oportunidad. ¿Estás de acuerdo? Lo que pasa es que Emilio Lozoya, él es el delincuente, no, por eso no ha podido probar uno solo de sus dichos, y cuando nos difamó por lo menos a 17 personas, ahí sí no importaba, ahí que pasaran por encima de nuestros derechos humanos y de nuestra presunción de inocencia, eso no importa, como dicen, ¿no? Ves la viga en tu ojo, no, ves la viga en el de junto y no la paja. Lourdes Mendoza, ¿tú crees a cómo está el Poder Judicial? Y bueno, el presidente López Obrador ha dicho que está podrido, que hay que renovarlo, en fin, todo lo que ya sabemos y hemos escuchado del propio presidente. ¿A cómo está el Poder Judicial? El caso Odebrecht, que tiene relación directa con Lozoya, ¿puede pasar por la misma ruta que sucedió en el caso agronitrogenados? No, porque ahí nadie absolutamente ha resarcido el daño. Aquí el que tiene que resarcir el daño es Emilio Lozoya, y es por lo que le piden los 20 millones. Pero a ver, si me dices, a ojo de buen cubero, 20 millones es mucho o poco dinero, yo te puedo decir, el primer día que Emilio Lozoya hizo el piso 44 de Petróleos Mexicanos, le quitó la inmunidad soberana a Petróleos Mexicanos, y no me lo vas a creer, ¿enfrente de qué empresa? De una empresa que tiene que ver con Odebrecht. O sea, es decir, cuando Petróleos Mexicanos para el auditorio es como si fuera parte de nuestro país, ¿estás de acuerdo? Es una empresa soberana de México. Entonces tú te peleas contra Petróleos Mexicanos como si Petróleos Mexicanos fuera México, un estado. Sin embargo, cuando llega Emilio Lozoya contra esta otra empresa, una filial de Odebrecht, le quita esa inmunidad y entonces iban a pelear de empresa a empresa. ¿Cuánto crees que puede costar eso? Miles de millones de pesos. El daño que Emilio Lozoya hizo por ser un corrupto es de miles de millones de pesos. Y hoy sí se quejan, ahora sí ya están muy dignos de decir que son 20 millones. Pero ¿qué tal? El dinero está en sus cuentas y las casas se compraron. Y porque también la teoría del caso de la defensa de Emilio Lozoya, y es indignante que digan eso, es que como su cliente siempre ha sido rico y fue estudiado en las mejores escuelas del mundo, pues no tiene por qué robar. O sea, nos están diciendo que los pobres sí roban, que los que no van a escuelas buenas sí podemos robar. Lourdes Mendoza, me llama la atención en tu crónica que mencionas que con mucha soberbia Lozoya hizo, dijo y demás. A pesar de todo lo que está viviendo, de estar en la cárcel, etcétera, ¿sigue siendo un tipo soberbio? Sí, mira, la información que yo tengo con las fuentes que yo tengo dentro de... Y lo ves a la hora de que llega a las audiencias y demás, su lenguaje corporal habla por sí solo, la manera en cómo se refiere a todo el mundo, sigue siendo lo que es genio y figura hasta la sepultura. Lo que llama la atención, y déjame decirte este punto también, es que dijeron que hubo una reunión, haz de cuenta, esta audiencia por el caso de agronitrogenados fue una audiencia que se dio hace como un mes y medio, y entonces el juez les dijo, a ver, no se han puesto de acuerdo, voy a suspender la audiencia, váyanse y pónganse de acuerdo y los vuelvo a ver el 30 de agosto. Entonces, durante ese tiempo, dice la Fiscalía, si yo me reuní con la gente de Pemex y de la WIF, que son
las víctimas de Emilio Lozoya, ¿no? Y decidieron que, bueno, que ya no le van a pedir 30 millones, sino que nada más le van a pedir 20 millones de dólares para resarcir el daño y ya se vaya a su casa, o a seguir el juicio, pero desde su casa. Y entonces, lo que cuentan es que se lo dijeron a una de las abogadas de Emilio Lozoya, que la abogada dijo, oye, yo tengo que ir a tocar base para ver qué me dicen. Y entonces referían ayer, es que no nos han contestado. Entonces ahí es donde el juez dice, va a haber acuerdo, no va a haber acuerdo, y es cuando pasa todo esto que dicen de que no es justo. Las 8 de la mañana, 7 minutos, temes represalias de la familia Lozoya, Lourdes. Déjame decirte un rapidísimo, y entonces ahí es donde dicen eso, pero además dan cuenta que la fiscalía les dijo, hay otra que les dijeron en esa reunión, que hay otras carpetas en contra de la familia de Emilio Lozoya y órdenes de aprehensión contra la hermana, contra la esposa, y también dijo el abogado, ay, su señoría, por favor, la persecución contra la mamá de Lozoya ha sido meramente política y totalmente, ¿cómo se llama?, que fuera irreal y con saña. Y no es cierto, el dinero está en sus cuentas. El hijo es el que hizo todo esto y el hijo es el que metió a su mamá, a su hermana y a su esposa. Y yo tengo represalias. Mira, yo lo que puedo decirte es, lo demandé por daño moral, he ganado 2 instancias y estoy en la tercera es porque se niega a acatar los fallos a mi favor. Entonces, ya en el daño moral, ya le llevo 2 instancias ganadas. Luego, por falsedad en declaraciones, porque no pudo probar absolutamente nada de lo que dijo, también lo demandé, porque la fiscalía dijo que el único beneficiario del dinero de Odebrecht es Emilio Lozoya. Ahí lo demandé por falsedad en declaraciones, y la Fiscalía de la Ciudad de México, es decir, la fiscal carnal Ernestina Godoy, no mueve nada. Y luego presenté otra por amenazas y pedí medidas cautelares en contra de Emilio Lozoya, de su abogado y de su papá, y tampoco la mueven. No pasa absolutamente nada, porque en este país pues la justicia ya ves que es selectiva, ¿no? Caray, las 8 de la mañana con 9 minutos, Lourdes Mendoza, yo agradezco mucho estos minutos. Al contrario, yo te agradezco siempre tu empatía y tu que me dejes estar con tu gran auditorio, y sabes que amo a tu estación, y aprovecho para mandarle también a Manuel un gran abrazo y un beso con mucho cariño. Gracias, Lourdes, igualmente, saludos, buenos días.